favor que nuestras hermanas comiencen. Los hombres alternamos y en el versículo final todos nos unimos. La palabra dice, Dios dice así. Aconteció después de las cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que Dios te dé. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para golpear a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no le extiendas las manos a los muchachos, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus pueblos, y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, cuando se les hiciste amigos. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Amén. Vamos a la mañana con su familia. Bienvenido, hermano. Esperamos que sea bendecido este tiempo que pasen ustedes con nosotros. El domingo pasado, en la escuela dominical, se suscitó una pequeña discusión. Y la discusión se centró en la cuestión de que si Abraham sabía o no de antemano que no tendría que matar a Isaac, su único hijo, en obediencia a la orden que Dios mismo le había dado de ofrecerlo en holocausto. En la clase estábamos estudiando la pregunta número 42 del Catecismo Menor de Westminster, que tiene que ver con el resumen de la ley de Dios. Un resumen que nuestro mismo Señor Jesucristo expresó en Mateo 22 y que obviamente está primero registrado en el libro de Deuteronomio. Pero si leemos Mateo 22, de los versículos 34 en adelante, el Señor Jesucristo hace mención a ese resumen de la ley que se da para el pueblo de Israel en Deuteronomio 6.
Déjenme se los leo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, la relación que hay entre la historia de Abraham y el resumen de la ley tiene que ver con el pecado de la idolatría. Uno que todos cometemos en mayor o menor grado, pero que igual quebranta toda la ley de Dios. Sabemos por la epístola de Santiago que el que quebranta un mandamiento se hace culpable de toda la ley. Entonces, el hecho de que seamos idólatras nos coloca en una situación muy peligrosa en cuanto a nuestra relación con Dios. Entonces, aprovechando este contexto de la discusión que hubo y de que estamos estudiando en la escuela dominical, esto que tiene que ver con el pecado de la idolatría, quisiera que el día de hoy me permitieran exponer el primer capítulo de un estudio que acabamos de iniciar en las células de estudio bíblico que gracias a Dios tenemos en la iglesia. Este estudio está basado en un libro que se titula Dioses Falsos, que escribió Timothy Keller, un teólogo contemporáneo de mucha importancia para la iglesia de Jesucristo, porque entre otras cosas, Tim Keller es el iniciador del movimiento City to City, un movimiento de plantación de iglesias en las zonas urbanas, que una de esas iglesias es esta iglesia, o sea, indirectamente, porque nosotros dependemos, claro que de Dios, pero es un proyecto que está auspiciando CPI, Misión al Mundo y City to City. Entonces, Tim Keller es el iniciador de todo este movimiento de plantación de iglesias. Pero además es también autor de otros libros, uno que ya estudiamos en las células que se llama El Dios Pródigo. Y todos los libros que ha escrito él tienen el común denominador de que como lectores de él entendamos la centralidad del Evangelio en las vidas de cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la intención de este siervo de ustedes y de Dios y de ustedes, es por un lado que podamos analizar y comprender con la ayuda de Dios esta perspectiva con la que Keller aborda el pecado de la idolatría, tomando como ejemplo al mismísimo Abraham, el llamado padre de la fe, y que sin embargo estuvo en riesgo de cometer este pecado, o incluso había ya empezado a cometerlo, había empezado a ser culpable de él, cuando Dios sometió a prueba su fe de una manera por demás dramática. Por otro lado, y mucho más importante aún, la intención es que a través de esta historia nosotros mismos enfrentemos nuestra idolatría y entendamos a la luz de la Escritura cómo es la única manera de deshacernos de ella y poder amar a Dios por encima de todas las cosas, que ese es el primer y más grande mandamiento. Y finalmente, la intención es interesar a quienes todavía no se adhieren a ninguna de las células, a las 3 que hay, a que lo hagan. Porque ya lo acabo de decir, apenas estamos empezando este estudio, y es un estudio que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos los que lo tomemos. Entonces, si no a usted, o si todavía no pertenece a ninguna célula, ahorita es muy buen tiempo de que le pregunte a Pepue, de que le pregunte a nuestro hermano Pablo, nuestro presidente, o a su servidor, que somos los 3 encargados de las células, y con todo gusto, dependiendo de la ubicación de su casa, lo orientaríamos a cuál sería la más conveniente que se adhiriera, ¿no? Entonces, les digo, porque estoy seguro que si estudiamos juntos este libro de Dioses Falsos,
vamos a crecer mucho espiritualmente, que a final de cuentas pues es lo que tratamos, ¿no? Bueno, entonces dicho lo anterior, vamos a ver cómo es la única manera en que nos podemos deshacer de nuestros ídolos. Vamos a orar antes de eso. La meta común que todos los seres humanos tenemos es encontrar la felicidad. Hay incluso países como Japón, como Corea del Sur, como Brasil en nuestro continente, que han elevado a rango constitucional ese derecho que tenemos como seres humanos a buscar la felicidad. Y creo que podemos decir sin temor a equivocarnos que todo lo que hacemos en la vida tiene el propósito de conseguir las cosas que nos hagan personas felices. Pero como un dicho popular reza, debemos tener cuidado con lo que deseamos, porque se nos puede conceder. Pero al concedérsenos puede convertirse en lo peor que nos podría pasar. En este libro de los dioses falsos, Tim Keller cita el ejemplo de una mujer que él y su esposa conocieron, cuyo mayor anhelo era tener hijos. Y aunque se tardó, terminó casándose, y a pesar de todos los pronósticos que había en su contra, pudo concebir no uno, sino 2 hijos. No obstante, sus hijos no le dieron la felicidad que ella esperaba. ¿Por qué? Porque su obsesión de darles una vida perfecta hizo imposible que los pudiera disfrutar. Su sobreprotección, sus temores y la necesidad de controlar cada detalle de sus vidas terminaron por provocar en sus hijos problemas emocionales muy serios. Y provocaron además en ellos el deseo de estar lo más lejos posible de ella cuando tuvieron la opción de hacerlo. Así que conseguir el anhelo más profundo de nuestro corazón, a veces como en este caso, termina siendo nuestra peor pesadilla. La historia de esta mujer se repite muchísimas veces. En el primer capítulo de Romanos, la Biblia nos explica que cuando las prioridades de nuestro corazón no tienen el orden correcto, el peor castigo que podemos recibir es obtener aquello que nuestro corazón desea. Miren, si vamos a Romanos capítulo 1, ahí en los versículos 24 y 25, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de este asunto. Por lo cual, dice Pablo, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El problema de la humanidad está resumido en el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esa es otra manera de describir el pecado del que estamos hablando, la idolatría. Nuestra tendencia natural es buscar en cosas creadas la razón de vivir, la esperanza y la felicidad que solamente Dios nos puede dar. Así que cuando conseguimos eso que deseamos, que es una criatura, esa cosa o esa persona terminan fallándonos y rompiéndonos el corazón. Fue el caso de esta mujer que echó a perder la vida de sus hijos. No es que los amara demasiado. El problema que ella tuvo es que los amaba más que a Dios. Es que sus hijos se convirtieron en sus ídolos, y el peso de la expectativa que su madre tenía de ellos terminó por aplastarlos, y a su vez ellos aplastaron el corazón de su mamá. El principio central del primero y más grande mandamiento, y de hecho de toda la Biblia, es el rechazo a la idolatría. Por eso la Biblia